revelado. Septiembre de 2025 transformará todo. Prepárate para el milagro sobrenatural que viene. María, una madre devota del pequeño pueblo de la Esperanza, conocía cada rincón del amor y la fe. A sus 36 años, su vida giraba en torno a sus dos hijos, especialmente Miguelito, su bebé de ojos grandes y dulces. Sin embargo, la vida les había traído una tormenta. Miguelito padecía una enfermedad terminal. La fe de María era su refugio y su guerra diaria, luchando contra la incertidumbre que envolvía a su niño. Cada domingo, la iglesia se llenaba en honor a San Judas Tadeo, el santo de los imposibles. Allí, María se unía a sus vecinos en oración ferviente. Dios nos escucha, les repetía. Pero cuando las malas noticias comenzaron a acumularse, el mundo de fe que había construido empezó a desmoronarse. Algunos la miraban con lástima, otros con incredulidad. Aún así, en su corazón había un susurro insistente que clamaba por un milagro. Un día, mientras cuidaba su huerto, doña Rosa, la anciana mística del pueblo, se le acercó. Con voz temblorosa y mirada penetrante, le habló de un milagro que vendría en septiembre de 2025. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un grano de mostaza plantado en lo más profundo de su ser. María no sabía si creer, pero una chispa de esperanza se encendió. Con el paso de los días, transformó su hogar en un lugar de oración y clamor, invitando a la comunidad a unirse a ella. Las oraciones resonaban en la noche, un coro de fe que buscaba romper el silencio de la desesperanza. Pero a medida que se acercaba la fecha, la situación de Miguelito se complicaba más. Los médicos sugerían una cirugía arriesgada, dejando a María en un mar de dudas y temores. Una noche, con el deseo de recibir respuestas, cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras clamaba a Dios. Fue entonces cuando sintió una suave brisa que envolvió su ser. No temas, parecía escuchar, y sus labios se temblaron al sentir una cálida paz invadir su corazón. Esa noche, regresó a la oración con renovado fervor, decidida a esperar el milagro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Una comunidad unida en oración se fue formando. La sala de María se llenaba cada noche con alabanza. Todos sentían el aire cargado de promesas divinas. El pueblo se preparaba, anticipando ese septiembre de revolución. Las miradas de los vecinos reflejaban una mezcla de tensión y esperanza. Con cada día que pasaba, el viento parecía susurrar secretos. Los corazones de todos latían al unísono, preguntándose, ¿será Miguelito el testigo de este poder sobrenatural? Y mientras la luna iluminaba las noches de espera, un brillo anhelante llenaba la mirada de María. Septiembre estaba cerca, y con él, el cielo prometía algo extraordinario. En una noche estrellada, con su hijo en brazos, la atmósfera se volvería electrizante. Estaba a punto de ocurrir el milagro que todos habían soñado. La incertidumbre nacía con cada latido. La espera del milagro había comenzado. María se despertó esa mañana con el corazón palpitante. El calendario marcaba el 1 de septiembre de 2025. Su mente danzaba entre la esperanza y el miedo, como una mariposa atrapada en un frasco. Era el día que muchos esperaban, el día que en su mente estaba sellado como un momento de cambio. La comunidad de la esperanza había estado preparando sus corazones y oraciones para este mes tan esperado, donde un milagro podía o no surgir del infinito amor de Dios. Mientras Miguelito dormía plácidamente, rodeado de sus juguetes y mantas de colores, María decidió que esa mañana se vestiría con su mejor vestido. Era un pequeño acto de fe, un símbolo de que ella ya sabía que algo grande estaba a punto de suceder. Tras mirarse al espejo, se sintió animada. El reflejo mostraba a una mujer fuerte, a una madre decidida que no se rendiría. Un grupo de vecinos, incluidos doña Rosa y algunos jóvenes del pueblo, se acercaron al hogar de María. La noticia de la llegada de septiembre había recorrido la esperanza como un eco, resonando en cada rincón. Todos estaban ahí, listos para unirse en oración, y el ambiente eléctrico crecía. María, sintiendo el calor de esas manos unidas alrededor de ella, comenzó a orar en voz alta. Señor, en este día de promesas, venimos a ti con corazones abiertos. Te entregamos nuestras angustias, y agradecemos porque estamos aquí, seguros de que estás en control, decía con ardor, mientras las palabras bailaban entre sus labios.
Las voces se unieron, formando un manto de alabanzas y súplicas que se elevaban hacia el cielo como un incienso fragante. De pronto, una ráfaga de viento cruzó el lugar, trayendo consigo un murmullo de hojas que parecían silbar en respuesta. Los corazones se estremecieron, y para algunos, ese susurro se sentía como una respuesta divina. La atmósfera se tornó cálida y se notaba la presencia de algo mayor. María cerró los ojos con fuerza, imaginando al ángel guardián de Miguelito. No temas, resonaban esas palabras en su interior. Ella sabía que su fe podría mover montañas, y que cada repetición de sus oraciones era un ladrillo en el edificio de su esperanza. La comunidad, animada por el fervor de María, dejó escapar un grito de victoria. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la preocupación seguía latente. Miguelito todavía no había despertado, y la frazada sobre su pequeño cuerpo parecía más pesada que de costumbre. María se acercó a su cama, inclinándose sobre él. Su pequeño rostro estaba inmóvil, pero María sabía que en el silencio también hay un canto de esperanza. Con cada hora que pasaba, el tic-tac del reloj marcaba un tiempo de espera intensa. La comunidad decidió realizar una vigilia esa noche. Hora tras hora, el sonido de cantos y oraciones llenaba el aire, un eco de fe vibrante que hacía eco en cada rincón de la esperanza. El fuego de la esperanza ardía en el corazón de todos. Con la luna suspensa en el cielo, María miró hacia arriba y se preguntó, ¿realmente estamos listos para recibir el milagro que hemos pedido? Esa pregunta flotó en su mente. En su comunidad, había un entrelazado de fe y amor que les empujaba hacia adelante. Sin embargo, en el corazón de María, continuaba la lucha entre la expectativa y el temor. El milagro que todos esperaban era real, sí, pero era suficiente el amor de Dios para tocar a su hijo. Mientras la noche se alargaba y la vigilia se mantenía viva, las estrellas parecían brillar más intensamente, como si todo el universo estuviera en sintonía con la oración de la esperanza. Un misterio divino estaba a punto de revelarse, y la pregunta se hacía aún más intensa en el aire: ¿qué milagro estaba reservado para ese septiembre que todos aguardaban con tanto fervor? La noche continuó despejada y serena, mientras los murmullos de plegarias se mezclaban con el suave susurro del viento que atravesaba las calles de la esperanza. Los vecinos permanecían unidos, formando un círculo de amor y fe. María, con el alma llena de ansias, se convencía de que la poderosa mano de Dios estaba trabajando en su familia. Las horas avanzaban, y el cansancio comenzaba a hacerse evidente. Sin embargo, nada podía apagar el fervor que brotaba de sus corazones. Entre susurros y canciones, la comunidad se mantenía firme, como un solo cuerpo, como un solo espíritu, esperando la llegada de lo extraordinario. ¿Cuántas veces habían deseado un milagro? María miró a su alrededor y vio rostros iluminados por la luz de la esperanza. Había lágrimas, pero también había risas, momentos de recogimiento seguidos de saltos de júbilo. Amén, se escuchó desde la esquina. Era la voz de doña Rosa, firme como una roca, que con sus palabras recitaba promesas de sanación y liberación. Nosotros creemos, Señor. ¿Tú estás aquí entre nosotros? Añadió con una fuerza contagiosa, mientras las palabras de alabanza llenaban el aire. María volvió su atención hacia Miguelito. A su pequeño le había costado despertar esa mañana, era un hecho conocido por todos. Se sentía como si el tiempo transcurriera en dos dimensiones, el mundo exterior lleno de luz y esperanza, y su hogar, donde la sombra se posaba sobre la fragilidad de su niño. Al mirar a su hijo, tocó su frente, sintiendo aún el calor de su piel. La imagen de él sonriendo, correteando y jugando la llenó de amor, y ese amor comenzó a erguirse como un rayo de luz en su corazón. Señor, escucho sus promesas. Por favor, toca a Miguelito. Clamó en silencio, sus lágrimas comenzaron a aflorar. Fue en ese momento que un profundo silencio se apoderó de la habitación. Una calma repentina envolvió el lugar, como si el mismo cielo estuviera conteniendo la respiración. María sintió una presencia inusual, un roce suave que llenó el aire con un aroma a flores frescas. Miró a su alrededor y vio que los ojos de sus vecinos también se habían centrado en la puerta de su hogar. De pronto, con un profundo suspiro, Miguelito abrió los ojos. La luz que emanaba de su pequeño ser parecía más brillante que nunca. María sintió que el mundo entero se detenía. Un susurro emergió de los labios de su hijo, palabras que se elevaban en una melodía. ¿Mami? La voz tenue pero clara trajo un torrente de emociones. María se arrodilló, su corazón lleno de alabanza. Por un momento, el murmullo de oraciones cesó. Todos estaban en estado de asombro frente a la escena. Los rostros reflejaban tanto asombro como esperanza. Las manos de la comunidad se elevaron, abrazando el momento como un regalo divino. Milagro. Milagro. Gritó una joven del grupo, y el clamor se extendió como un fuego ardiente.
Las risas y gritos de alegría reverberaron en la noche, como si las estrellas también festejaran. Sin embargo, en el corazón de María, una pregunta no dejaba de pulsar: ¿será este el milagro que todos esperaban, o habrá algo aún más grande reservado? Su fe se expandía, pero la incertidumbre danzaba a su alrededor. La luna brillaba en su cenit, iluminando el rostro de Miguelito, mientras la comunidad celebraba el regreso del niño, pero en el fondo de su ser, María sabía que este solo era el comienzo. Algo más profundo, más grande, estaba por venir y lo podía sentir en cada fibra de su ser. Mientras todos se unían en danzas de alegría, la noche guardaba aún un secreto que anhelaba revelarse. ¿Qué otro milagro estaba guardando en la penumbra, deseoso de brotar cuando menos lo esperaban? La respuesta se acercaba, y en el aire vibraba la promesa de lo que estaba por acontecer. El clamor de alegría se desbordó por las calles de la esperanza. María, arrodillada, apenas podía contener las lágrimas de gratitud que brotaban de su ser. Miguelito sonreía, su mirada estaba llena de luz y vida. La misma luz que había estado ausente, ahora brillaba con más fuerza que nunca. La comunidad se abrazaba, intercambiando palabras de asombro y promesas de unidad. Todo parecía haber cambiado en un instante, como si el cielo mismo hubiera decidido derramar su amor sobre ellos. Una brisa suave se coló entre la multitud, y las flores del jardín de Doña Rosa comenzaron a bailar, sacudiendo sus pétalos en una danza de celebración. «¡Oh, cuán grande eres, Señor!», exclamó Doña Rosa, levantando sus manos al cielo. «Has hecho grandes cosas entre nosotros». Los vecinos se unieron en un coro organizado, las voces se entrelazaban en un himno de agradecimiento que resonaba en cada rincón de la noche, pero aunque el ambiente estaba cargado de júbilo, un profundo eco de expectativa permanecía en el aire. María sentía que algo se gestaba dentro de ella, un deseo ardiente que iba más allá de lo que acaba de suceder. Miró a Miguelito, y un rayo de luz pareció atravesar su corazón, recordándole que el verdadero milagro no solo era el regreso de su hijo, sino algo más grande que aún no habían contemplado. La comunidad, motivada por una fe renovada, decidió llevar la celebración hacia la plaza principal. El resplandor de las antorchas iluminaba la oscuridad, y los rostros alegres formaban un cuadro viviente de esperanza. María caminaba entre ellos, sintiendo el abrazo de sus vecinos, cada uno una parte de esa red divina que los sostenía. De repente, un susurro sagrado recorrió el aire. «Creeréis en lo que está por venir». La voz era firme, y como un eco, resonó en cada corazón presente. María sintió que las palabras eran una invitación a creer más allá de lo visible. «Señor, ¿qué más tienes preparado para nosotros?», murmuró en su corazón, mirando al cielo estrellado. Mientras tanto, Miguelito, con su energía renovada, giró alrededor de su madre. «Mami, vamos a jugar», decía él, pero la mirada de María se perdió en algo que no podía ver. El cielo parecía hablarle, y en su mente, un pasaje de esperanza se activó. Algunos serán llamados en los momentos más oscuros. Era un recordatorio de que los tiempos difíciles habían llevado a esta comunión de fe, y que lo que se avecinaba podría transformarlos aún más. «Una fogata. Hagamos una fogata», gritó un niño desde el grupo. Con entusiasmo, comenzaron a reunir ramas y hojas secas, creando un fuego central que simbolizaba el nuevo comienzo. La llama creció, convirtiéndose en un faro de luz que ahuyentaba toda sombra. La comunidad se unió para compartir testimonios, unas palabras de alabanza, y entre risas y llantos, se dieron cuenta de que el milagro no solo había sido uno, sino una serie de instantes divinos que había manifestado el amor de Dios en sus vidas. «¿Qué más quiere Dios de nosotros?», se preguntó nuevamente María, sintiendo un impulso en su interior, como si el cielo le reclamara algo más. Era el momento de abrir su corazón al futuro, de soñar en grande, de estar lista para lo que estaba por venir. La fogata chisporroteaba, y el calor de las llamas no solo les calentaba el cuerpo, sino que también encendía la fe en sus corazones. «Algo grandioso está a punto de suceder», pensó María, mientras miraba a Miguelito danzar entre las llamas, y en ese instante, la noche se llenó de un nuevo misterio, de una expectativa palpable. ¿Qué sería lo que Dios había reservado para ellos? La comunidad estaba lista, y María sentía que su viaje apenas comenzaba. Había un nuevo amanecer a la vista, uno que todos esperaban con ansias. ¿Qué les revelará Dios la próxima vez?, se preguntó, sintiendo en su corazón que el eco del pasado estaba destinado a dejar espacio para el milagro en el presente. La fogata crepitaba, y su luz danzante iluminaba los rostros llenos de alegría y anticipación de la comunidad. La noche era joven, pero cada latido en el corazón de María parecía resonar con un ritmo nuevo, un eco de promesas aún no cumplidas. Ella miraba a su alrededor, viendo a sus vecinos, hombres y mujeres que, juntos, habían sostenido la carga de la incertidumbre y el sufrimiento. ¿Qué misterios estaban a punto de revelarse? De repente,
el sonido del tambor resonó, marcando un compás que invitaba a todos a unirse en un círculo. Un grupo de jóvenes, con la energía brotando de sus corazones, comenzó a cantar canciones que hablaban de esperanza y liberación. Las letras vibraban en el aire, como si el mismo cielo las había inspirado. María sintió que algo dentro de ella se despertaba, una chispa de fe que prometía más que un simple reencuentro con Miguelito. Era un llamado a actuar, a dar un paso más allá de lo conocido. Demos gracias, pero también pidamos por lo que vendrá, sugirió don Pedro, un anciano del pueblo cuya voz siempre parecía cargar un peso de sabiduría. Las manos se unieron, y el murmullo de oraciones se alzó hacia lo alto. Cada palabra que se pronunciaba era una semilla sembrada en el suelo fértil de la fe conjunta. María se unió, cerrando los ojos, y en su corazón resonó la pregunta que la atormentaba: Señor, ¿qué quieres que hagamos? La respuesta llegó en forma de un viento suave que atravesó aquellos cuerpos, llevando consigo todo miedo y duda. Era como si el ruá, el aliento de Dios, se deslizara entre ellos, trayendo la promesa de renovación. María sintió la piel erizarse mientras una paz indescriptible invadía su ser. Se dio cuenta de que el milagro no había sido solo el regreso de Miguelito, sino el despertar de una comunidad que había estado dormida. Al término de la oración, una joven llamada Sofía se adelantó, sus ojos relucían con una luz divina. He sentido que Dios nos llama a abrir nuestras manos y corazones para ayudar a otros más allá de nosotros mismos. La verdadera transformación comienza en nuestro deseo de servir, afirmó con firmeza. Para muchos, aquellas palabras resonaron como un eco de la voz divina, la idea se propagó rápidamente como un fuego, otros comenzaron a compartir pensamientos, visiones y sueños de ayudar a quienes aún sufrían en las aldeas cercanas. Dejemos una huella de amor, exclamó otro, y las manos se levantaron en señal de unidad y compromiso. Todos entendían que lo que se avecinaba era más que un plan local, era parte de un movimiento más grande, algo que Dios había estado preparando en sus corazones. Mientras las llamas parpadeaban y las voces se entrelazaban en un fervoroso clamor, la atmósfera se tornó electrizante. María, con lágrimas de asombro en los ojos, miró a Miguelito que correteaba, lleno de vida y energía. Una pregunta surgió en su interior: ¿estamos listos para ser instrumentos de más milagros? Y mientras la fogata seguía iluminando la noche estrellada, una profunda sensación de que lo inesperado estaba por llegar llenó el aire. Algo milagroso estaba en camino. Serían capaces de abrir sus corazones y mentes ante lo que Dios había planeado liberar sobre ellos. Las llamas ardían más intensamente, reflejando el ardor en sus corazones. Con cada darse la mano, con cada promesa de acompañar a los necesitados, se abría un nuevo capítulo. María no podía evitar preguntarse: ¿hasta dónde nos llevará Dios en esta nueva jornada? El viento sopló nuevamente, y entre susurros sagrados brotó una inquietud: algo grande estaba a la vuelta de la esquina. La comunidad lo sentía, la noche estaba llena de promesas. Estarían listos para lo que pronto se revelará. La noche continuó, y la fogata se convirtió en el corazón pulsante de la comunidad. Las historias comenzaron a fluir, cuentos de milagros y encuentros divinos que todos recordaban. Los ancianos compartían relatos de cómo, en tiempos difíciles, habían sentido la mano de Dios guiándolos. Las risas y los llantos se entrelazaban en una mezcla de emoción, cada palabra era un eco de la fe que los sostenía. María, inmersa en el momento, reparó en la mirada de Miguelito. Su pequeño rostro irradiaba una alegría desbordante. Era el símbolo de la esperanza resucitada, su presencia un testimonio del poder de los sueños cumplidos. Ante ella, el futuro no solo se presentaba como un horizonte lejano, sino como un camino iluminado por la fe colectiva. «Vamos a hacer algo grande», exclamó Sofía de nuevo, con una voz que se alzaba por encima del murmullo. «Propongo que organizamos un día de servicio en la comunidad. Cada uno de nosotros tiene algo valioso que ofrecer». El entusiasmo erigido en la cháchara espontánea fue creciendo y expandiéndose, atrapando a todos en su energía vibrante. Algunos sugerían llevar comida a los ancianos, otros ofrecer clases gratuitas a los niños, y otros incluso pensaron en dar pequeños talleres sobre cómo cultivar en los jardines. Las ideas fluían como agua fresca en una tarde calurosa, y María sintió que un nuevo fuego se encendía dentro de ella. Las dudas de su pasado comenzaron a desvanecerse ante el ardor de ese momento presente. No obstante, en medio del júbilo, una sombra de preocupación cruzó el rostro de don Pedro. Con su voz calmada, preguntó: ¿tenemos el suficiente amor para abrazar tanto dolor ajeno? ¿No tememos, quizás, desbordar nuestras fuerzas? La inquietud que traía era válida, y muchos reflexionaron sobre ello. María cerró los ojos por un instante, recordó la calidez del viento que les había tocado durante la oración. «Si todos abrimos nuestros corazones, el amor de Dios nos llenará», respondió, su voz emergiendo suave pero decidida. «No somos solos en esto, estamos todos juntos».
Y si hay algo que nos falta, Él proveerá, la comunidad murmuró en Afirmación. Sentían la conexión más fuerte que nunca, como si cada palabra fuera un hilo que tejía una red de unidad. Frente a esa fogata, comenzaron a proponer nombres para el evento, ideas como manos a la obra o cosechando amor. Cada sugerencia era un ladrillo más en la construcción del camino que querían emprender. Con el cielo estrellado como testigo, María levantó su mano, pidiendo silencio. Hagámoslo con fe. Y no se trata solo de lo que damos, sino de lo que recibimos en el proceso. Seremos más que una comunidad, seremos un verdadero reflejo de Dios en acción, concluyó. Así, bajo el manto de la noche, una idea se tornó en un compromiso colectivo que pulsaba con la promesa de transformación. Con cada nueva contribución, las llamas de la fogata parecían intensificarse, iluminando sus caras llenas de determinación. ¿Y si esto es solo el comienzo?, musitó Sofía, mirando al cielo. ¿Y si Dios tiene planes aún más grandes guardados para nosotros? Ante esa pregunta, el aire se llenó de expectativa. Cada uno miró a su alrededor, preguntándose qué más podrían hacer, hasta dónde podrían llegar. La inquietud de lo desconocido flotaba en el aire, dejando latente un deseo ferviente de seguir adelante, mientras el fuego crepitaba suavemente, una sensación de unidad llenó el corazón de todos. María, sintiendo ese fervor, se cuestionó, ¿de verdad estaban listos para el sacrificio que la verdadera transformación requería? Sus corazones palpitaban como uno solo, esperando respuestas que apenas comenzaban a revelarse en la oscuridad de la noche. El viento sopló nuevamente, llevando consigo sus esperanzas y temores. Nunca habían estado tan cerca de un nuevo milagro. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta asombrosa travesía de fe? La mañana llegó con un amanecer dorado que parecía susurrar promesas de cambio. Los miembros de la comunidad se despertaron con un nuevo fervor, impulsados por las conversaciones de la noche anterior. María salió de su casa, sintiendo un aire fresco que llenaba sus pulmones y al mismo tiempo, su corazón. Era como si el mismo cielo estuviera invitándolos a un nuevo comienzo. Niños corrían por las calles, sus risas resonaban como música en el aire. La energía era palpable. María se unió a Sofía, quien ya había comenzado a dar forma a las ideas sobre el día de servicio. ¿Y si también organizamos una pequeña celebración al final del día? Algo que una todas las actividades, sugirió Sofía, con los ojos brillantes de emoción. Eso sería maravilloso, respondió María. Podríamos compartir lo que aprendimos, las historias que creamos juntos. Necesitamos recordar que el amor se multiplica cuando lo compartimos. Así, la idea de una celebración se extendió rápidamente entre los demás. Algunos comenzaron a elaborar banderas y otros se ofrecieron a cocinar platillos tradicionales para compartir. La comunidad comenzó a latir como un solo cuerpo, cada uno aportando con criterios y frecuencias únicas, todo bajo un mismo propósito. Sin embargo, en medio del entusiasmo, la sombra de la duda a veces aparecía. Don Pedro, que cada día se volvía más observador, se acercó de nuevo a María. No me malinterpretes, dijo, creo que lo que están haciendo es hermoso, pero, ¿y si no logramos lo que queremos? ¿Qué pasará si no podemos ayudar a todos? María sintió un tirón en su corazón. Era una pregunta difícil, y en momentos de inseguridad, ella también se había cuestionado esas cosas. Entiendo tus temores, don Pedro, le respondió con sinceridad. Pero a veces, la fe no se trata de los resultados, sino de la disposición a actuar. Dios verá lo que intentamos hacer y Él nos guiará. Las palabras de María resonaron en el aire, y los corazones empezaron a latir en armonía. Fue entonces que Sofía, con su entusiasmo contagiante, invitó a todos a unirse en un círculo. Vamos a orar juntos, propuso. Así formaron un círculo, tomándose de las manos, cerrando los ojos y dejando que el amor y la fe fluyeran entre ellos. Señor, te pedimos fuerzas para hacer tus manos y tus pies en esta comunidad. Que cada acto de amor y servicio sea un reflejo de tu luz, oró Sofía con fervor. Una paz extraordinaria invadió el lugar, como si Dios mismo estuviera escuchando y afirmando sus corazones. La incertidumbre se desvaneció y cada uno se sintió respaldado por algo más grande que ellos mismos. La preparación para el evento continuó, pero ya no como un mero proyecto, sino como un paso hacia una transformación. Cada pequeño gesto se sentía más cargado de significado. Cargaban consigo no solo alimentos, sino también palabras de aliento, dulces anhelos y miradas llenas de esperanza. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Santa Luz, la anciana sabia del pueblo, se unió a ellos. Quiero compartir algo, dijo, con una voz que era suave pero que exigía atención. A veces, lo que sembramos es mucho más importante que lo que cosechamos. Así que cuando se ofrezcan en amor, recuerden que Dios los ve y honra cada acto, por pequeño que sea. Mientras el sol se ponía, María sintió una chispa de anticipación más fuerte que nunca.
Una promesa de días que vendrían, llenos de milagros y transformaciones. Estaban todos preparados para el desafío que Dios tenía planeado para ellos. El murmullo esperanzador de la comunidad dejó claro que, juntos, se adentrarían hacia lo desconocido. De repente, el aire trajo un susurro, como si el mismo cielo tuviera algo más que decir. ¿Y si esto es solo el principio de algo grandioso? Murmuró María, mirando a sus amigos, preguntándose qué nuevos caminos abriría Dios ante ellos. La luz del día comenzó a desvanecerse, tiñendo el cielo de un naranja ardiente. María observó a sus vecinos reunidos, sus corazones interconectados por el hilo invisible de la esperanza. El bullicio colectivo brindaba la sensación de que estaban en el umbral de un nuevo despertar. Hoy es un día especial, dijo Sofía con voz clara, mientras repartía las banderas que habían hecho con tanto cariño. No solo servimos, sino que nos unimos como familia. Cada uno de nosotros es parte del mismo cuerpo. Las sonrisas se multiplicaron, y un murmullo de emoción atravesó el grupo. María sintió que su propia sonrisa se ensanchaba al ver a los niños corriendo entre las luces del atardecer, riendo y jugando. Su alegría era una manifestación del amor genuino que se estaba cultivando en esa comunidad. Sin embargo, un pequeño atisbo de preocupación cruzó su mente. ¿Podría mantener ese nivel de unión después del día de servicio? Se sacudió esa inquietud y decidió concentrarse en el momento presente, mientras el aroma de las comidas tradicionales comenzaba a invadir el aire. Don Pedro se acercó a ella nuevamente, su expresión más relajada que antes. A veces, me pregunto si este día servirá para hacer una diferencia real, María, admitió. La sabiduría en sus ojos estaba acompañada de un brillo de fe que comenzaba a florecer. Cada acto cuenta, don Pedro. Hemos de recordar que un pequeño paso puede llevarnos a una gran transformación, replicó con firmeza. El anciano asintió, dejando que esas palabras se afianzaran en su corazón. La comunidad se organizó y comenzó a repartir comida a las familias necesitadas. Cada sonrisa, cada abrazo, era una dosis de amor en acción. María, mientras entregaba un plato de comida a una madre con sus hijos, sintió un ardor en su pecho que no podía explicar. Dios está aquí, pensó. En esos pequeños momentos, la presencia divina era innegable. La celebración comenzó al caer la noche. Las luces de colores parpadeaban suavemente, y los rostros sonrojados por la alegría brillaban con una luz especial. La música llenó el aire, y Sofía propuso que cada uno compartiera una historia. La idea tuvo una acogida cálida. Rápidamente, el ambiente se convirtió en un taller de relatos y risas. María tomó un respiro profundo antes de compartir su propio relato. Recuerdo cuando llegué a este lugar, comenzó, su voz temblorosa pero firme. Llegué con miedo y soledad, buscando un sentido y lo que encontré fue amor. Amor que se multiplica cuando decidimos compartirlo. Hubo un silencio sagrado. Cada par de ojos estaba fijo en ella, absorbían cada palabra como quien recoge gotas de lluvia en un día seco. Fue en ese preciso instante, cuando la historia de María resonó en los corazones de cada miembro presente, que una suavidad inesperada llenó el aire. La anciana Santa Luz se puso de pie, su rostro iluminado por el brillo de la luna. Amados míos, el amor que recibimos tiene una razón poderosísima. No es solo para nosotros. Miren a su alrededor, lo que hacen hoy es solo el inicio de un viaje que nos llevará a lugares asombrosos. Su voz era un eco poderoso que resonó en el alma de cada persona en la celebración. El tiempo pasó volando con risas, abrazos y promesas compartidas. María sintió que, al final del día, habían creado una red de amor tan fuerte que nada podría romperla. Sin embargo, había una chispa en su interior que la mantenía alerta. ¿Qué nuevos propósitos y pruebas les aguardaban? Mientras la gente comenzaba a dispersarse, una sensación de propósito la envolvía. ¿Y si lo que empezó hoy se convierte en un faro para otros? Murmuró para sí misma, sintiendo que ese día era solo el comienzo de una hora mayor. Mientras los últimos ecos de la celebración se desvanecían en la noche, María levantó la vista al cielo estrellado, sintiéndose confidente de que lo mejor aún estaba por venir. ¿Cuál es el próximo paso que debemos dar?, pensó con una mezcla de expectativa y fe. El aire fresco de la noche envolvía a María mientras observaba las estrellas titilantes. Cada punto brillante parecía susurrar promesas de esperanza y nuevos comienzos. Sin embargo, un ligero escalofrío recorría su espalda. Las emociones de ese día habían desgastado sus energías, pero su espíritu ardía aún más fuerte. Al día siguiente el sol se levantó con una claridad inusual. La comunidad despertó con un aire distinto, una vibración de emoción se sentía en cada esquina. Don Pedro fue el primero en llegar, sus ojos chispeantes traían historias de fe y transformación. María, tengo una idea. Algo que puede unir aún más a nuestra gente, dijo con un tono de urgencia. ¿Qué tienes en mente, don Pedro?,
Su curiosidad creció al instante. Quiero que todos compartamos nuestros dones. Organizar un mercado comunitario, donde cada uno pueda ofrecer lo que sabe hacer, comida, arte, música, todo. Así podemos dar y recibir. La esencia de la comunidad no es solo ayudar, sino también permitir que otros nos ayuden con sus talentos. Esa es una excelente idea, aprobó María, sintiendo que su corazón se llenaba de alegría. Ambos comenzaron a recorrer las calles, invitando a cada persona que encontraban a unirse a la visión de don Pedro. Las respuestas variaron, algunas risas, algunas miradas de duda, y también muchos corazones abiertos. A medida que pasaban los días, el entusiasmo crecía y la planificación tomaba vida. La comunidad poco a poco fue vibrando con la esperanza de un evento que prometía más que solo bienes. Sería una experiencia de conexión. Los últimos días antes del evento, María se sumergió en la organización. Las mesas eran decoradas con flores, y la música creada por jóvenes talentos resonaba en cada rincón, creando un ambiente de celebración. Sin embargo, esa energía desbordante no tapaba un ligero temor que oscurecía su mente. ¿Y si no vienen? ¿Y si fracasamos?, se cuestionó en voz baja, sintiendo un nudo en el estómago. Pero un amigo llamado Hugo, un devoto en su fe, cercano a ella, le dijo: María, recuerda que lo que importa no es el número de personas, sino los corazones que se tocan. Si uno solo es transformado, ya habrá valido la pena. Dios siempre tiene un plan más grande, esa verdad la reconfortó, como una suave brisa que acaricia el alma. Finalmente, llegó el día del mercado. El sol brillaba con fuerza, abriendo las puertas de una nueva oportunidad. Las sonrisas brotaban por doquier, y los olores de la comida tradicional transportaban a cada uno a la esencia de la comunidad. María se movía entre las mesas, sintiendo la energía vibrante de la vida y la interconexión. Las risas de los niños se mezclaban con las melodías de guitarras, y había algo más, un sentido profundo de unión, como si el cielo mismo se hubiera acercado a abrazar ese momento. Mientras el día avanzaba, María se dio cuenta de que cada pequeño gesto, cada mirada de gratitud, era un recordatorio de que había un propósito mayor. Se detuvo un momento, observando cómo las familias compartían sin reservas, cómo los talentos de cada uno iluminaban el entorno, como faros en la oscuridad. Todo era un testimonio viviente del amor creador de Dios. Al caer la tarde, cuando las luces comenzaron a parpadear, un grupo de niños corrió hacia ella con una propuesta inusual. María, ¿puedes contarles una historia, como en la noche de la celebración?, pidieron con encanto. Y en ese instante, un pensamiento atravesó su mente: puede que esta sea la manera de profundizar aún más en lo que Dios quiere revelarles. Miró a su alrededor, notando los ojos ansiosos de los presentes. Si podían conectar a través de relatos, a través de su propia fragilidad y transformaciones, tal vez esa sería la chispa decisiva. Les contaré una historia de fe, comenzó, y una paz inexplicable emergió entre la multitud. Sus palabras estaban llenas de pasión, y mientras hablaba, sintió una poderosa luz atravesar la atmósfera. Todo en ese momento parecía estar a punto de cambiar, pero, ¿qué se revelaría a continuación? ¿Qué milagro aguardaba en las sombras de ese encuentro? La incertidumbre danzaba en su pecho mientras la historia comenzaba a fluir. María se encontraba de pie, rodeada de su comunidad, con la brisa cálida acariciando sus mejillas. La plaza estaba adornada por las luces parpadeantes y el ambiente vibraba de alegría. Era un momento en el que la fe y el amor parecían fusionarse para crear un espacio sagrado donde cada corazón latía junto, resonando en armonía. Miraba a su alrededor, sintiendo que el día del mercado no era solo un evento, era una manifestación viva de todo lo que Dios había estado orquestando en sus vidas. Cuando la multitud se reunió, María se sintió impulsada a contar la historia que había permanecido en su corazón, un testimonio de lo que Dios había hecho por ella y su hijo. Les haré un recorrido por la fe que hemos compartido, comenzó, su voz suave pero firme, capturando la atención de todos. Este viaje ha sido una montaña rusa, cargado de incertidumbre, pero también de milagros. Hace un tiempo, alguien me dijo que Dios siempre escucha, que nuestras oraciones son como una melodía que sube al cielo. Mientras hablaba, recordó las noches de angustia y desesperación, pero también el reconfortante abrazo de la comunidad que le había devuelto la esperanza. Cada palabra se convirtió en un ancla de fe, llevando consigo la esencia de su dolor y su alegría. Un silencio reverente se instaló en la plaza, mientras las personas absorbían su mensaje, sintiendo cada latido de su corazón. Y así, un día, Dios hizo lo imposible. Miguelito volvió a abrir los ojos. Su sonrisa llenó nuestra casa como las estrellas llenan el cielo. No solo fue un milagro, fue un recordatorio de que la verdadera fe nunca está sola. Cuando nos unimos, somos capaces de presenciar lo extraordinario, dijo María, con lágrimas brillando en sus ojos. Sus palabras resonaron como un eco profundo en los corazones de todos.
comenzaron a murmurar entre ellos, compartiendo sus propios testimonios de transformación y sanación, de cómo cada uno había encontrado consuelo y fuerza en la comunidad en los momentos más oscuros. De repente, doña Rosa, aquella anciana que había profetizado el milagro, se levantó y levantó sus manos al cielo. Así es. Cada uno de ustedes lleva dentro la luz que puede cambiar la vida de otros. Empecemos por nosotros. Hagamos de la esperanza un lugar donde el amor abunde y los sueños se hagan realidad. María sintió que la atmósfera se electrizaba. El clamor de la comunidad se hacía presente, resonando en sus corazones como una sinfonía de esperanza. Hoy, no solo vendemos nuestros productos, hoy nos unimos para regalar el don del amor, añadió un joven, y las voces comenzaron a elevarse al unísono, cada una un ladrillo en la edificación de un futuro impactante. La plaza se inundó no solo de risas y música, sino de un profundo sentido de urgencia por servir. Cada venta no solo simbolizaba un intercambio, se convirtió en una mano extendida hacia las comunidades más afectadas que también esperaban un milagro. Cocinaron para quienes no podían, enseñaron a los niños que no tenían acceso a la educación, ofreciendo un espacio donde cada talento contaba. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, y María sintió que este día era un punto decisivo, un momento donde la comunidad había decidido ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Cuando los últimos ecos del mercado se desvanecieron, y el fuego se avivó nuevamente, la comunidad se reunió en un círculo, manos entrelazadas. ¿Qué más tiene Dios para nosotros?, preguntó María, sintiendo un ardor en su corazón, y la multitud estalló en aplausos, compartiendo sus propias esperanzas y sueños, esos que resonaban fuerte y claro en la atmósfera. La voz de Sofía, conocida por su pasión, se alzó. Hoy hemos descubierto que somos parte de algo más grande. Cada acto de amor, cada mano que extendemos, tiene un impacto eterno. Debemos continuar con esto, no solo como un evento, sino como un estilo de vida. María sintió que el verdadero milagro se desarrollaba ante sus ojos, el despertar de una comunidad unida. Las lágrimas brotaron de su ser, pero esta vez eran lágrimas de alegría y gratitud. En ese instante, comprendió que la transformación no solo había sucedido en ella, sino que cada uno de los corazones presentes había surgido libre, valiente, listos para llevar su fe más allá de la expectativa. Hoy, celebramos el amor. Hoy elegimos ser instrumentos de cambio, exclamó María, mientras todos levantaban las manos al cielo, y una aura de esperanza llenaba el aire. Aquella noche el cielo se despobló de estrellas, como si todas se hubieran alineado para ser testigos del renacer de la esperanza. Así, la comunidad de la esperanza comenzó su nueva travesía, un camino sembrado de fe, amor y servicio. Cada día era testimonio de vidas cambiadas, corazones restaurados y un llamado mayor que resonaba no solo en el pueblo, sino en cada rincón donde el amor era necesario. Sepan que ustedes, que han sido parte de este viaje, son también parte de este milagro. Ustedes son el cambio, la luz en el camino de muchos otros. Así que, amados hermanos, no olviden, al compartir su luz, el amor se multiplica. Si este relato ha tocado su corazón, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora. Deja un like y alimenta el algoritmo para que estas historias de fe sigan llegando a más personas. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan esta manifestación. El Espíritu de Dios se mueve y tú puedes ser parte de ello.